Hola, buenas tardes. Soy Camila Briones, interna de medicina, y hoy preparé esta ayudantía de traumatología sobre escoliosis, organizada por la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica del Maule. Ya comencemos con la definición. Escoliosis deriva de la palabra griega que significa torcido. Es la desviación lateral de la línea vertical de la columna, que cuando se mide en una radiografía resulta ser mayor a 10 grados. La curvatura lateral de la columna se asocia con la rotación de las vértebras dentro de la curva, por lo que se produce una deformidad tridimensional. Esto es muy importante, no es como que la columna se vaya para el lado o para adelante o para atrás, es algo en tres dimensiones. A medida que esta empeora, se van a ir desarrollando cambios estructurales en las vértebras y la caja torácica. Las relaciones que hay entre los órganos intratorácicos y abdominales pueden distorsionarse a medida que la escoliosis se vuelve más severa, pero rara vez se llega a comprometer la función de estos órganos. Bueno, aquí más o menos lo que ya les hablaba de que es tridimensional. Se tiene que evaluar tanto, o sea, la deformidad ocurre tanto en el plano sagital como en el plano coronal y transversal. Existe, o sea, hay una extensión intervertebral en el plano sagital que conduce a la lordosis del segmento escoliótico. Y en el plano coronal hay una inclinación vertebral hacia lateral, que es como lo más típico que nosotros vemos, y en el plano transversal hay un componente rotatorio. En cuanto a su epidemiología, la prevalencia de escoliosis con un ángulo de Cobb mayor a 10 grados es más o menos de un 3% de la población general. Un 10% de estos van a requerir tratamiento, y la escoliosis idiopática del adolescente es la forma más común, alcanzando el 80% de los casos. Tiene una incidencia estimada de 4 en 1000 habitantes, y en Chile 740 a 1100 pacientes cumplen con un criterio quirúrgico. Es más frecuente en mujeres que hombres, al igual que la progresión de la enfermedad. En cuanto a su etiología, esta no está clara y sigue siendo desconocida a pesar de las múltiples investigaciones que se han hecho. Y si bien el crecimiento tiene una influencia significativa en la deformidad, no se considera un factor causal. Se han estudiado distintas causas, entre ellas los factores genéticos. Se vio como en gemelos que tenía una prevalencia de 6,9 al 11%, pero también otras causas se han estudiado como disfunción neurológica central, anormalidades endocrinas, anormalidades de la musculatura paravertebral, anomalías del tejido conectivo, pero ninguna de estas ha sido comprobada ni se ha logrado consenso entre los autores. En cuanto a su clasificación, podemos encontrar que hay una que es idiopática y otra que es secundaria. La idiopática se divide en infantil, juvenil, adolescente y del adulto, como vamos a ver más adelante, y la secundaria en congénita, neuromuscular y sindromática. En la escoliosis idiopática, como su nombre lo dice, no se ha logrado establecer una etiología definitiva para esta. Es el tipo más común y representa casi el 80% de los pacientes con escoliosis estructural. Su diagnóstico puede hacerse solo después de un examen físico y radiológico exhaustivo, hasta que se hayan descartado causas neurológicas, síndromes y anomalías congénitas. Puede comenzar a cualquier edad durante el crecimiento, pero existen 3 periodos bien definidos, que es el primer año de la vida, de los 5 a los 6 años, y después de los 11 años hasta el final del crecimiento esquelético. Y como ya vimos, la escoliosis idiopática se divide en 4. Tenemos la infantil, que es en menores de 3 años, la idiopática juvenil, que es entre niños de 3 a 10 años, la escoliosis idiopática adolescente, que es la más frecuente y generalmente se presenta desde los 10 años de edad en adelante, pero antes de la madurez esquelética. Y esto es como lo más frecuente que nos puede llegar. Y la escoliosis idiopática del adulto.
En cuanto a la esclerosis secundaria, la congénita generalmente se manifiesta antes de los 10 años, pero está asociada a anormalidades de otros órganos y sistemas. La neuromuscular ocurre en pacientes con problemas neurológicos o musculoesqueléticos, tales como parálisis cerebral, mielomeningocele o distrofia muscular. Y es como el resultado de un desequilibrio muscular y la falta de control de tronco, más que de una deformidad en sí. Y la sindromática se produce como parte de ciertos trastornos genéticos, incluyendo, por ejemplo, trastornos del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan o la osteogénesis imperfecta, trastornos del tejido generalizados, como la neurofibromatosis. Pero la mayoría de estos trastornos tienen características clínicas adicionales que son como específicas de estos. La progresión de la curva. Existen factores que permiten estimar el riesgo de progresión de la curva escoliótica y entre los más relevantes tenemos el sexo femenino, el patrón de la curva, la magnitud de la curva y el crecimiento restante. El crecimiento restante se puede evaluar mediante varios parámetros, entre ellos el signo de Riser, la edad ósea de la mano muñeca, la velocidad de crecimiento, el estadio de Tanner o la puntuación de Tanner-Whitehouse, que vamos a ver a continuación. Y estos dos, el crecimiento restante y la magnitud de la curva, son como los que tienen o que predicen mejor el riesgo de progresión de la curva en los pacientes. Entonces, entre estos factores de riesgo de progresión, tenemos a las mujeres que tienen más riesgo de presentar o evolucionar hacia una curva severa y requerir tratamiento. La prevalencia de curvaturas severas entre mujeres y hombres es de 7.2 a 1, entonces es mucho más alto en mujeres, como podemos ver. También tenemos el crecimiento restante, que nos va a hablar del riesgo de progresión de la curva también, y hay varias formas con las cuales se puede evaluar esto. Una es el signo de Riser. El signo de Riser es una medición radiográfica basada en la osificación de la apófisis ilíaca, o sea, aquí, ¿ya? Y se divide en 4 cuadrantes que comienza de la cara lateral de la apófisis hacia medial. Los pacientes que tienen Riser grado 0 significa que no hay osificación, o sea que no se ha empezado a formar la cresta ilíaca. Y el grado 2, o sea, 1 y 2, significa que, por ejemplo, en el 1 es el cuarto lateral, en el 2 es toda la mitad anterolateral, el grado 3 lo mismo, serían los 3 cuartos anteriores, y el 4 sería la osificación completa. Y el grado 5, que es el que vemos acá, es cuando ya toda la apófisis está osificada y se fusiona con el ilion, que nos habla de madurez ósea, y esto ya sería como en los adultos. Bueno, y acá es importante destacar que el grado 0 y el grado 1, como son los más inmaduros, por decirlo así, son los que tienen mayor riesgo de progresión de la curva. Bueno, acá lo podemos ver de forma radiográfica, el Riser 0, que acá no hay, aquí no se ha formado la apófisis ilíaca. El Riser 1, que vemos que aquí está ahí formada. El 2, vemos que ya va más adelante, o sea, creciendo hacia medial. El 3, que se ve más avanzado, y así con las otras. Vemos que a medida que el niño se va desarrollando, el Riser va aumentando, se va formando más la apófisis ilíaca para finalmente terminar en la adultez en un Riser 5, como en la imagen F. Acá más imágenes, por ejemplo acá se ve un Riser 1-2, que no siempre es como tan tajante, pero vemos que parte como más o menos por acá, llega por acá y ahí queda entre medio del 1 y el 2. Y acá también se puede ver en estas cómo se están formando las apófisis ilíacas. La edad ósea de la mano y la muñeca también nos sirven para evaluar el crecimiento restante, pero no se correlaciona tanto con el crecimiento espinal.
por lo que es mejor usar el signo de Riser. La puntuación de Tanner-Whitehouse 3 es similar a la anterior, pero un poco más complejo, ya que utiliza un sistema de puntuación digital para ver la madurez ósea y está enfocado hacia la escoliosis idiopática. Se basa en lo mismo, ve la radiografía de la mano y considera la apariencia de la epífisis del extremo distal del radiocúbito y los huesos pequeños, pero en la práctica no se ocupa mucho. La velocidad máxima de crecimiento es muy importante, ya que es la medida de crecimiento esquelético máximo que ocurre durante el periodo de crecimiento acelerado del adolescente, ¿ya? Requiere medir la altura de los pacientes en serie a lo largo del tiempo y se prefieren intervalos de 6 meses. Es el índice más precoz para demostrar que el crecimiento se está desacelerando y con ello el riesgo de la curva de progresar disminuye. Entonces, por eso es tan importante, ¿ya? Bueno, y este gráfico lo que busca mostrar es que tenemos como la velocidad máxima de crecimiento y antes de eso, antes de este periodo, el riesgo de progresión de la curva es muy elevado, o sea, se va elevando hasta llegar a este. Pero una vez pasado esto, con el cierre del cartílago trirradiado, una vez que llega la menarquia o que ya hay un Riser 1, y sobre todo cuando ya hay un Riser 2, el riesgo de progresión de la curva disminuye mucho, como vemos acá, va bajando cada vez más. Y bueno, y a medida que avanza la edad, también por un tema de madurez ósea, igual disminuye el riesgo de progresión. Esta velocidad máxima de crecimiento es aproximadamente 8 centímetros años para las niñas y 9.5 centímetros año para niños. La edad promedio reportada en niñas en que tienen su velocidad máxima de crecimiento es en los 11.5 años. Y transcurrido un año después de la menarquia, el crecimiento se acelera considerablemente, como lo había explicado en la diapositiva anterior y se ve ahí en el gráfico. El estadio de Tanner, como ya sabemos, evalúa el desarrollo de los senos y vello púbico en niñas y desarrollo de genitales y vello púbico en varones. Nos orienta sobre la madurez física del paciente. En las niñas que están en un periodo de crecimiento máximo ocurre más o menos en los estadios 2 o 3 de Tanner, mientras que para los niños este periodo de velocidad de crecimiento máximo ocurre en el estadio 3 y 5 de Tanner. Las niñas que no han tenido su menarquia o que la tuvieron hace menos de un año aún están en periodo de crecimiento activo y tienen, por lo tanto, inmadurez ósea con riesgo de progresión en la curva. Entonces, lo que es importante aquí en el crecimiento restante es saber cómo, por ejemplo, si nos llega un niño de 8 años versus alguien de 16 años con la misma curvatura, el de 16 años que ya tiene como una madurez ósea mayor, casi ya finalizada, tiene mucho menos riesgo. En cambio, el de 8 años, que todavía le falta por desarrollarse, que todavía le queda crecimiento restante, tiene mucho más riesgo de presentar una progresión de la curva y tener una peor escoliosis. La magnitud de la curva es otro factor importante que nos habla de la progresión de la escoliosis a volverse más severa. Y acá vemos que, como ya habíamos visto, un paciente con inmadurez ósea, pero que aparte tenga una curva mayor a 20 grados, o sea, como con más magnitud, tiene mayor riesgo de progresión que otro paciente que tuviera un grado de curvatura menor. Y finalmente, el patrón de la curva también es útil para predecir la progresión de la curva, ya que las curvas dobles y las curvas torácicas tienen más posibilidades de progresar, seguidas de las curvas toracolumbares. En cuanto al screening de escoliosis, el screening es un método preciso y confiable para detectar las curvaturas. La detección temprana da mejores resultados en salud y si la terapia ortopédica también se inicia antes, es más efectiva y da tiempo para alterar la historia natural de la deformidad.
Hay discrepancias, sí, sobre la utilidad del screening a nivel escolar. Algunos plantean que no son rentables y que hay, que hay falsos positivos. O niños que tienen un grado leve de curvatura que no requieren tratamiento, son derivados innecesariamente a traumatología. Sin embargo, se ha visto que la evaluación escolar es predictiva y facilita el inicio temprano del tratamiento. Entonces, siempre que evaluemos un paciente en edad escolar, debería ser parte del examen físico evaluar la presencia de escoliosis. Visto algunos conceptos, veamos este pequeño caso clínico. Madre trae a consultar a su hija de 11 años porque nota que desde hace un tiempo su espalda está algo chueca. Al examen físico tiene un test de Adams que muestra asimetría de tronco y se visualiza giba dorsal. Se realiza una radiografía y se confirma el diagnóstico de escoliosis. La madre piensa que esto le pasa a su hija por sentarse mal. Usted le explica que la causa más probable es... Entonces piensen cuál es la causa más probable que ya vimos y busquen la respuesta. Y ahora vamos a ver la respuesta. Y como vimos, la causa más frecuente y probable es la idiopática, que corresponde a un 80% de los casos. Ya, ahora vamos a seguir con la presentación clínica. En cuanto a la anamnesis, los niños y adolescentes con escoliosis generalmente acuden buscando atención médica por una de las siguientes razones. O porque ellos mismos ven una asimetría en su espalda, o porque sus papás les dicen, o un screening durante el colegio y se lo detectan, o un hallazgo incidental en el examen físico con el médico, una radiografía de tórax o algún otro estudio de imagen. Esto sucede porque curvas incluso severas suelen ser asintomáticas y bien toleradas. Entonces, ¿qué cosas son importantes preguntar a la anamnesis y cuáles podrían ser su potencial significado? En la escoliosis, preguntar cuándo notó la desviación de la columna por primera vez, ya que la escoliosis idiopática del adolescente suele iniciar desde los 10 años en adelante, y ver si ha notado progresión y qué tan rápido, ya que una progresión rápida es sugerente de etiología no idiopática. Preguntar también por síntomas asociados como dolor de espalda que limite las actividades o que le despierte en la noche o que requiera analgesia frecuente, que también puede indicar una etiología no idiopática y requerir alguna evaluación adicional. Preguntar por síntomas de etiología neuromuscular como debilidad, dolor de cabeza o dolor de cuello, que orientan a etiología neuromuscular y también requieren de otra evaluación. En cuanto a antecedentes, en las niñas es por como el desarrollo y la madurez ósea, es importante preguntar si les ha llegado la menarquia, y en los niños preguntar si es que ha comenzado a afeitarse, ya que esto nos orienta o nos da una estimación del crecimiento restante que le queda y si tiene más o menos riesgo de progresión, como ya hemos visto. También preguntar por historia familiar de escoliosis, ¿ya? Porque como vimos, también hay una carga genética en esta enfermedad que es como lo único como causal que se ha visto que está un poco involucrado. En los síntomas, generalmente, como ya vimos, asintomática, y el más frecuente es el dolor de espalda, pero aún así es raro, pocos pacientes lo presentan. Y en escoliosis más severas podrían haber síntomas respiratorios, pero también son poco frecuentes. Y el compromiso cardiopulmonar significativo solo se da ya cuando la curva es de 100 grados, que sería demasiado severa, y la capacidad vital en estos casos se reduce a menos del 45%, ya podrían haber síntomas, o si la lordosis torácica comienza a estrechar las dimensiones antero-posteriores del tórax. Al examen físico es importante hacer un examen general y otro dirigido.
En el general hay que hacer una inspección, buscar los signos básicos y realizar el test de Adam y una medición con escoliómetro si es que contamos con él. Y en el dirigido, ver la madurez sexual y cómo está lo neurológico. Ya, vamos a ver el examen físico general. En cuanto a la inspección, hay que visualizar la espalda completa, la piel y los fanerios, ver los procesos espinosos que estén alineados, la simetría de hombros, la prominencia escapular, los pliegues en flancos, el espacio que queda entre los brazos y el cuerpo, la prominencia de las crestas ilíacas y por el frente la caja torácica y los pectorales. En cuanto al test de Adams, es la mejor prueba clínica no invasiva para evaluar la curvatura espinal. Se observa una rotación vertebral y por lo tanto una posible escoliosis estructural que debe ser controlada por especialistas, ya como se ve aquí en la imagen. Aquí, ¿ya? Otra cosa importante a saber es que un test negativo de Adams no descarta escoliosis, ya solo descarta una escoliosis a nivel torácico, porque si ven, aquí solamente estamos viendo como la columna en una perspectiva como torácica, pero el paciente podría tener escoliosis en otras partes, por ejemplo acá o acá, y eso no lo pesquisaría el test de Adams. ¿Cómo realizarlo? Tenemos que pararnos atrás del paciente y observarlo desde atrás, pedir que esté con las piernas y rodillas extendidas, los pies juntos y que junte los brazos y los lleve hacia abajo, ¿ya? Con las palmas enfrente, como se ve acá en la imagen. Y como veíamos antes, uno normal es como que haya simetría de la curvatura torácica, pero acá vemos como hay una diferencia respecto a un lado con el otro. El escoliómetro es otro instrumento que podemos ocupar para evaluar la asimetría cuantitativamente y así establecer un grado apropiado de deformidad que justifique una referencia a especialistas. Su uso no es obligatorio, pero es muy fácil de utilizar y mide el ángulo de rotación vertebral. Si ven acá tiene una pelotita ahí, entonces es como lo que usan los maestros de la construcción para ver si las vigas quedan niveladas y todo eso. Entonces uno la apoya en la espalda y obviamente si está recto va a quedar centrado en el cero que está acá, pero si hay alguna desviación y esto queda, por ejemplo, acá más arriba y esto queda más abajo, la pelotita se va a mover. Entonces, si por ejemplo esto quedara más abajo, la pelotita se movería hacia acá. Y por ejemplo, si quedara acá, nos marcaría que tiene 10 grados de desviación. Se solicita una evaluación radiográfica cuando el ángulo del escoliómetro da mayor o igual a 7 en niños con IMC en percentil menor a 85 o cuando un ángulo da mayor a 5 en niños con IMC con percentil mayor a 85, o sea que son un poquito más gorditos. Porque en ellos la grasa haría que el ángulo no se marque tanto externamente. La tasa de detección es más o menos del 95% de las curvas que requieren tratamiento ortopédico, así igual es un buen instrumento. ¿Y cómo se mide? O sea, más o menos ya lo expliqué, es lo mismo. Y si ven acá la pelotita, como hay una asimetría respecto a los lados, la pelotita acá ya no está en cero, sino que se corrió acá y está cerca de los 10 grados. En cuanto al examen neurológico, debido a que la escoliosis idiopática es básicamente un diagnóstico de exclusión, es necesario realizar un examen neurológico completo para descartar alguna causa subyacente. Entonces debemos comenzar evaluando los reflejos del paciente, entre ellos es importante el reflejo abdominal superficial. Este se realiza con el paciente en decúbito supino, con los brazos relajados a los lados del cuerpo. Se expone el abdomen y con un objeto puntiagudo vamos acariciando ligeramente la piel de cada lado y ambos cuadrantes, a una distancia más o menos de 10 centímetros del ombligo. Y lo normal es que el ombligo se desvíe hacia el lado en que uno está realizando la prueba. Entonces un reflejo abdominal asimétrico
o que el ombligo no se desvíe como debería, nos hablaría de una patología intraespinal, como por ejemplo la siringomielia. Y ahí se justificaría un estudio adicional para el paciente. También debemos examinar el reflejo rotuliano aquiliano, el equilibrio y la fuerza de las extremidades también. Se deben evaluar observando el rango de movimiento y hay que pedirle al paciente que camine con los dedos, pies y talones, ponerse en cuclillas y saltar sobre cada pierna, ¿ya? La debilidad muscular o la disminución o ausencia de reflejos tendines nos pueden también indicar una enfermedad neuromuscular. También es importante examinar los pies, ya que así podemos detectar de repente posturas anormales. Por ejemplo, si hay formación de callo y evaluar la sensibilidad de esto. Y la madurez sexual, que ya la habíamos conversado, que es importante para tener como más o menos un estimativo de cuánta madurez ósea y crecimiento restante le queda al paciente. Y así saber como si es todavía sexualmente inmaduro, tiene harto riesgo de progresión, y si es ya más maduro sexualmente, el riesgo de progresión baja. Aquí otra pregunta. ¿Cuál de estos signos clínicos es inequívoco en el diagnóstico de una escoliosis? Ya, esto lo deberían saber sin pensarlo, porque lo vimos harto recién. Entonces la respuesta es la jiba costal. Pero recuerden que aunque el paciente, o sea, puede tenerla y obviamente nos habla de una escoliosis, pero si no la tiene, puede ser que la tenga en niveles más bajos de la columna y no se alcance a percibir. Porque la jiba costal, que en el test de Adams solo ve la parte torácica, pero no ve la columna lumbar. En cuanto al estudio de imágenes, el más utilizado y el que tenemos que pedir nosotros es la radiografía. La radiografía simple es el examen inicial de columna que debemos pedir. Tiene que ser una proyección posterior y lateral. Después de la evaluación radiográfica inicial, debemos empezar a limitar el número de radiografías, ¿ya? Así exponemos la cantidad de radiación. Durante el curso de los exámenes de seguimiento rutina solo es útil la proyección posterior, ya que con ellas es que se miden los ángulos. En la proyección posterior lo que debemos buscar principalmente es el patrón de la curva en toda su totalidad, o sea, ver toda la columna, el tipo de escoliosis, o sea, como pensar más o menos a qué orienta, el balance global de la columna vertebral y el tronco y la madurez esquelética que se ve en las crestas ilíacas, como ya vimos con el signo de Riser. En la proyección lateral debemos buscar el contorno sagital global de la columna torácica y lumbar, determinar la presencia y gravedad de la hipocifosis torácica, detectar espondilolisis y espondilolistesis, y el aumento de la cifosis torácica puede sugerir una patología subyacente, ¿ya? Es importante saber que las curvas se clasifican según la localización de la vértebra apical, o sea, la vértebra más alejada del eje vertical central del tronco, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver dónde parte la curva, aquí, y la vértebra apical sería esta de acá. Ya, esta de acá. De esta forma, la escoliosis se define como dorsal si está entre T2 y T11, dorsolumbar si está entre T12 y L1 y lumbar si está entre L2 y L4. ¿Ya? Y aquí con esto de la vértebra apical también es, o sea, vamos a ver que podemos medir el ángulo de Cobb. Ya, los cálculos que se deben realizar en la radiografía. Tenemos el ángulo de Cobb, que ahora lo vamos a ver, y es que la medición se hace tomando las vértebras finales superior e inferior de la curva, que son las con más inclinación. Por ejemplo, acá, esta es la curva
y las vértebras finales son esta de acá y esta de acá. Entonces ahí se trazan líneas paralelas y a estas líneas paralelas luego se le traza una línea perpendicular. Y el ángulo que se forma acá es el ángulo de Cobb y es el que nos dirá el grado de escoliosis. Siempre va a haber variación entre las diferentes mediciones según como el médico que las haga o el profesional que las haga, pero más o menos van a ser aproximadas. Entonces sirve para tener una idea y es importante saber que solo describe la deformidad en un solo plano y no tridimensional y que no es directamente proporcional a la gravedad de la escoliosis. Entonces tenemos que el ángulo de Cobb es el que nos entrega la severidad de la curva y tenemos la siguiente clasificación, que leve va de 10 a 20 grados, moderada va de 20 a 40 grados, o sea, mayor a 20, o sea, de 21 a 40 grados, y la severa es de 41 grados en adelante. Hay mediciones que miden la rotación vertebral, como el método de Perdriol, el método de Cobb y el método de Nash-Moe, pero son más tediosos y no los vamos a ver en esta presentación. Solo saber que la evaluación de la rotación de los cuerpos vertebrales ha demostrado utilidad clínica en predecir la corrección y descompensación de la progresión de la curva esquelética, y habitualmente la vértebra apical es la que tiene mayor grado de rotación. También ver en el equilibrio espinal que está el balance coronal y el balance de tronco. Ya para ir finalizando vamos a hablar del tratamiento. Bueno, hay como los grados más leves. Vamos a ver qué es el tratamiento va a ser la observación. Cuando ya va progresando más la curva, van a requerir un tratamiento ortopédico, que es un corsé que veremos más adelante. Y también, para los casos severos, hay tratamiento quirúrgico. Bueno, ¿en quiénes voy a observar y recomendar ejercicio? En pacientes que tengan una curva leve, adultos con curvas moderadas, pero que no progresan en los controles anuales, o sea que tienen un Reiser 5 en la cresta ilíaca y están con madurez esquelética, pacientes asintomáticos y curvas leves menores a 20 grados o moderadas menores a 40 que aún tengan inmadurez ósea, y el seguimiento iba a depender de la edad del paciente. La conducta más adecuada en estos pacientes va a ser observar, indicar ejercicios posturales para mantener la columna flexible y mejorar la potencia muscular, abdominal y paravertebral, que todas ellas influyen en la columna, y derivar al especialista para evaluación, ¿ya? Tratamiento conservador ortopédico se hace en pacientes que presentan curvaturas entre 25 a 40 grados, que aún están inmaduros, o niños en etapa Reiser 2 o 3, que serían como una madurez más intermedia. Se reduce el uso de un corset y el más utilizado es el corset de Milwaukee. Busca frenar la progresión de la curva con el propósito de evitar una cirugía, y las dificultades que tiene el uso del corset es lo incómodo que es, la estigma social, y lo óptimo es usarlo 23 horas al día, por lo cual se traduce en pobre adherencia, sobre todo en adolescentes. O sea, usarlo 23 horas al día, tienen que dormir con el corset y más que nada se lo sacan para bañarse. El uso del corsé se prolonga habitualmente hasta el fin de la etapa de crecimiento, y el retiro es lento y progresivo y se quita una vez que la columna ha logrado su estabilidad en controles radiográficos sucesivos. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes que no tienen respuesta al tratamiento ortopédico, que presentan curvaturas severas mayor a 40 grados con potencial importante de crecimiento, o sea que si tienen una curva severa más un esqueleto inmaduro, o sea el riesgo de progresión es muy alto, como ya vimos. La progresión de la curva que vaya aumentando mayor o igual a 1 grado por mes, y a adultos que presenten curvaturas mayores a 50 grados. Dependiendo de la etiología, severidad y etapa del crecimiento, cada paciente tiene particularidades.
tanto la extensión de la cirugía como la necesidad de procedimientos quirúrgicos adicionales varía según el tipo y severidad de curva. Y para la planificación del manejo quirúrgico existen algunos puntos claves a considerar, que es qué tipo de curva tiene y cuál es el potencial de crecimiento, como ya vimos que son muy importantes. Ya, pregunta 3. Madre que trae a consultar a su hija de 11 años, premenárquica, porque nota que desde hace un tiempo su espalda está algo chueca. Presenta un test de Adams que muestra simetría de tronco, se visualiza una jiba costal moderada, se solicitan radiografías de columna que muestran una desviación de columna. ¿Cómo mediría el grado de desviación de la columna? Entonces, recuerden cómo se llamaba la medición que uno ocupa para ver la desviación en la radiografía. Ya, veamos la respuesta. El ángulo de Cobb, que vimos que tomaba donde partían las vértebras rotadas, y había estaba la vértebra apical, y de las vértebras iniciales que estaban rotadas se tiraban dos líneas, y a ellas unas líneas perpendiculares, y en eso se formaba el ángulo de Cobb. La misma paciente, usted le realiza una medición de ángulo de Cobb en la radiografía de columna, resultando una escoliosis con desviación de 26 grados. ¿Cuál sería la conducta más adecuada? Ya, entonces una paciente premenárquica con una escoliosis de 26 grados, que sea moderada, y premenárquica, o sea, con esqueleto aún inmaduro. Entonces, la respuesta correcta sería usar el corsé, porque tiene alto riesgo de progresión. Pregunta 5. Un adolescente de 11 años presenta algún grado de desviación del tórax. Se realiza un test de Adams que muestra presencia de una jiba costal, corroborándose radiológicamente una escoliosis con 20 grados de desviación. La conducta más adecuada es... Entonces piense la respuesta. Y si recordamos, 20 grados queda en el límite de curvatura leve. Entonces, si recordamos, 20 grados queda justo en el límite de curvatura leve. Entonces, como es curvatura leve, el manejo para estas era observar y tratar con ejercicios posturales de fortalecimiento de la musculatura posterior. Y ahora sí, lo último, ¿cuándo derivar a estos pacientes? Luego de enfrentar a un paciente con escoliosis en APS, debemos saber que debemos derivar a todos los pacientes que presentan escoliosis, ¿ya? Es decir, a todos los que presentan una curvatura mayor a 10 grados en la radiografía. Entonces, ¿a quiénes derivamos especialistas? A los asintomáticos, a los que tienen curvas leves moderadas con crecimiento esquelético completo, y los otros que tenemos que derivar, y son los más importantes, y ojalá tratar de apurar la interconsulta, son las escoliosis con síntomas o signos de alarma, escoliosis con inmadurez ósea porque tienen más riesgo de progresión, y curvas mayores a 20 grados que también tienen más riesgo de progresión. Una vez realizada la interconsulta de APS, el paciente debe ser visto por un traumatólogo infantil dentro de los próximos 6 meses, y una vez visto por el especialista, y si requiere que lo vea un columnólogo, el plazo será de 3 meses. Y en cuanto al GES, saber que solo cubre el tratamiento quirúrgico en menores de 25 años. Entonces, solo se notificará cuando la persona ya tenga confirmado el diagnóstico y el especialista le haya indicado que requiere tratamiento quirúrgico. Pregunta 6. Paciente mujer de 16 años que consulta por deformidad de la columna al examen físico. Se constata simetría de tronco y marcada jiba costal. Se le solicita radiografía que muestra una curvatura a nivel torácico de 45 grados. La conducta más adecuada es... Entonces, tenemos una paciente de 16 años, o sea, ya está madura, y tiene una curvatura severa de 45 grados. Entonces, la conducta adecuada sería derivar al especialista para evaluación y eventual manejo quirúrgico. Muchas gracias.
Espero que les haya servido esta presentación y cualquier duda la dejan en los comentarios y yo las estaré respondiendo.